A media sesión. Rafa Jiménez. Tiempo de análisis que al ser martes corresponde a Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, qué maravilla. Sé que es un asunto que te gusta, pero es que además cada vez es más difícil no hablar del Bitcoin. Sigue por encima de los $100.000, marca máximos en cada jornada y tiene expectativas de marcar récords mucho mayores a lo largo de 2025. Como planteamiento previo, para alguien que no esté familiarizado, ¿cómo le dirías? Porque esto habrá quien piense que es un Ponzi, habrá quien piense que es peligrosísimo, habrá quien considere que es una oportunidad, que está cambiando el statu quo, pero ¿cómo entrarías? Has empezado diciendo que me gusta y estaba pensando en tantas cosas buenas que hay hoy y además mañana con la Reserva Federal, que luego entraremos, tantas cosas que me gustan, Rafa. A mí lo que me gusta es ir a contracorriente, en general, y el Bitcoin tiene un poquito de ello, tiene un poquito de ir a contracorriente. En este sentido, el número lo hemos comentado hasta la saciedad y llevamos ya, ¿cuántos años llevamos de tertulia? ¿6 años? Seis. Llevamos 6 años, yo creo que desde el primer día hablando del Bitcoin. Además, el número de bitcoins que hay es finito. Va a haber en 2100 21 millones de bitcoins. Si Trump, cuando empiece su mandato, el 20 de enero, y si ahora BlackRock dice que hay que comprar bitcoins, que es lo que están diciendo, pues ese número finito de bitcoins, aumenta la demanda de gente con una oferta absolutamente vertical, con una oferta absolutamente rígida. ¿Qué pasa con el precio? Pues que se dispara. Claro, el plan, sí, no sabemos qué va a implementar Trump, pero si implementa el plan de la senadora o congresista republicana que proponía que se convirtiera en una reserva de valor para Estados Unidos, sería comprar 200.000 cada año hasta un total de 1 millón. Por lo tanto, de los 21 millones ya le quitas 1 millón, reduces la oferta y luego si encima lo que dices tú, si BlackRock dice que si sobre la reserva global del planeta, vamos a decir, que establecen 900 billones, ¿no?, de dinero de reservas que hay, particulares, etcétera, que si todo el mundo metiera 1 o 2% en bitcoins, el precio subiría a $900.000. Dicen, no sé qué cálculos han hecho. Han hecho los cálculos mal porque estamos hablando de 21 millones de bitcoins al final. Si por un lado Estados Unidos llega a comprar 1 millón, es absurdo porque llegar a comprar 1 millón cuando el número es finito y está absolutamente desagregado, las ballenas, los tenedores de bitcoin que más tienen, pues tienen 3.000, 4.000 bitcoins. O sea, al final ser capaz de agregar esta cantidad es complicado y el empuje salvaje que haces en la demanda haría que el precio del Bitcoin se disparara hasta cifras absolutamente escandalosas, que no me sorprendería que esto sucediera, porque para mí, insisto, llevamos en la tertulia hablando del Bitcoin desde que el Bitcoin valía $1.000, $2.000. Ahora está en 100.000. Hemos llegado a comentar que iba a llegar a estas cifras. Y nos parecía una locura, seguimos hablando de ello y seguimos hablando con la misma música que va rimando en la misma armonía, pero en este caso lo que tenemos que ver es que por un lado hay un mundo oficial que cada vez es más carne de meme. Elon Musk es el presidente oficioso de Estados Unidos. Elon Musk ha ganado las elecciones junto con Trump. Elon Musk se ha convertido en la persona más rica. Y Elon Musk juega con Dogecoin. ¿Por qué juega con Dogecoin? Porque si jugara con Bitcoin, probablemente la SEC le crujiría, el equivalente a la CNMV aquí en España. Dicho lo cual, lo que seguimos viendo es un teatrillo. Estamos en el halving que se repite cada 4 años. Veremos cómo el precio sigue subiendo y después de la subida, una corrección. Estamos en unos días en los cuales oigo en el tren hablar a gente mayor del Bitcoin. Por favor, que nadie compre algo que no entienda. Que lo que llevamos diciendo durante estos 6 años, lo que pasa es que cada vez la adopción de la tecnología es mayor. ¿Y eso dónde se ve? Pues en el precio, Rafa. Hay, para quien le guste relacionar, porque aquí nos gusta abrir puertas, que se haga caldo de cultivo de lucubraciones posteriores, de pensamiento, de reflexión. Y leía un artículo de un top voice en el LinkedIn en el que se correlacionan las cotizaciones de Nvidia con las posibilidades tecnológicas que ofrece y que ha ido ofreciendo y que ha sido parte fundamental también de la minería y de la evolución del Bitcoin con la moneda, con esta cripto, desde 2014, ¿no? Y ese Top Voice se hacía una serie de preguntas al final de su artículo, hablando de halvings, si impulsan los halvings del Bitcoin desarrollos tecnológicos,
¿Por qué se correlacionan el Bitcoin y Nvidia? Y si hay una convergencia real entre el blockchain y la inteligencia artificial, ¿te suena? Sí, me suena, creo que lo he leído también, y además lo que comentaba, me pareció brillante el artículo, por supuesto. Lo que comentaba era que no es lo mismo causalidad que correlación, y jugaba con el precio, lo que comentabas, entre el Bitcoin y Nvidia. Causalidad quiere decir que una cosa es consecuencia de la otra. Al principio del Bitcoin se usaron muchas tarjetas gráficas que fabricaba Nvidia cuando Nvidia no era tan conocida para minar. Y al principio sí que había causalidad entre el precio de Nvidia, subía la acción porque se vendían muchas tarjetas gráficas para minar a bitcoins. Al principio sí había causalidad. Ahora, en cambio, lo que hay es correlación, porque por un lado es maravillosa, y espero que ese Todd Boyce en el corto plazo escriba otro artículo pensando en el impacto que tuvo Nvidia con la pandemia. Durante la pandemia se usó la tecnología de Nvidia para buscar la vacuna de ARN. O sea, se usó la inteligencia artificial para tratar de encontrar la vacuna del COVID antes. Es fascinante la capacidad que da la inteligencia artificial y la computación extrema para moléculas, proteínas, para avanzar y acelerar los procesos. Eso es. Y ahora el precio de Nvidia está disparado más por la inteligencia artificial que por el propio mundo cripto. El blockchain cada vez da más servicios, pero muchas veces seguimos en ese mismo desierto de casos de usos. O sea, el blockchain es Bitcoin, hay finanzas descentralizadas, hay smart contracts, pero lo que sí que estamos viendo que funciona tremendamente, ya ese carro está absolutamente subido en Nvidia, es la inteligencia artificial. Pues ahora hay correlación. Funciona muy bien la inteligencia artificial y funciona muy bien el Bitcoin, pero no hay tanta causalidad, Rafa. Una conclusión para mí llamativa, que no entiendo al nivel que entiendes tú este tipo de cuestiones, es como mencionas que no compensa tanto minar como comprar Bitcoin. Y para mí es contraintuitivo, porque siempre dices, yo soy un pobre hombre, me compro una tarjeta de Nvidia, una de esas 40-90, como se llamen de estas, a una de las de top gama top, y digo, pues al final acabo teniendo un cuarto de Bitcoin, no medio Bitcoin, y lo he minado, y no me ha costado nada más que la inversión en hardware y en electricidad. Pero sí, tú dices que esa no es la vía correcta. A ver, al final lo del minado es algo muy técnico, que requiere un consumo de energía, y la posibilidad de que te salga un Bitcoin minando es muy escasa en comparación con lo barato, pensando en el coste de la energía y la posibilidad de jugar a la lotería que supone el minado, de comprar un Bitcoin o comprar una parte equivalente de Bitcoin. Al principio, minar Bitcoin, tú te ponías a minar Bitcoins, estoy hablando en el año 2011-2012, y en una noche podías sacar pues 25 Bitcoins, podías llegar a sacar y no pasaba nada. Lo que pasa es que en aquella época, en el año 2013, comprar los 25 Bitcoins te salía por $1. O sea, la energía que tú consumías minando era mucho mayor que la que sacabas o la que te costaría, o el equivalente en dólares a comprar esos Bitcoins. Ahora no ha cambiado la situación, salvo que hay muchos más ordenadores minando, y relativamente en relación con el hash rate, la tasa de dificultad que es encontrar un nuevo Bitcoin, pues es más barato comprar un Bitcoin que el equivalente en energía que supone poner ordenadores a minar. O sea, al final minar es equivalente a jugar a la lotería, pero una lotería que cuesta mucho dinero. Que cuesta mucho dinero y que es muchísimo más improbable de que te toque que la lotería actual, Rafa. Lotería, no lotería, pero para algunos lotería es lo de los tipos de interés, ¿no? Según estén de endeudados, de no endeudados, las decisiones que llegan desde el bombo de Frankfurt o desde el bombo de la Reserva Federal. Christine Lagarde ha confirmado esta semana que el BCE va a seguir bajando tipos. Pero tenemos en paralelo un 20 de enero a futuro de 2025 en el que va a hacer uso ya de la Casa Blanca, de ese despacho oval, Donald Trump, va a empezar a tomar decisiones ejecutivas, no van a ser anuncios como hasta ahora. Va a haber barreras arancelarias, va a haber una serie de decisiones en las que quizá el dólar cada vez sea más fuerte, el euro esté depreciado, nos permita exportar, pero también importemos inflación. Sí, a ver, hay que ir por partes, y cada vez más se agradece esto de que sea diferente la posición del Banco Central a la posición que tiene la Reserva Federal. Por un lado, en Europa, en Frankfurt, en los pasillos, lo que se comenta son cuatro bajadas más durante 2025, y los tipos que ahora están en el 3% los veremos al 2%. Por lo tanto, aquel que tenga bonos puede estar contento, porque el precio va a subir. Bonos emitidos por estados europeos, por un lado.
Por otro lado, en el caso de Estados Unidos, que por cierto, qué maravilla, ha empezado hoy la reunión de la Reserva Federal y mañana Marta Isern en esta misma, o sea, yo no me lo voy a perder, o sea, de 8 a 9 en directo va a comentar. Y va a analizar lo que cuente Powell. Sí, y además Marta, qué maravilla. O sea, no quiero comparar las comparaciones a ver odiosas, si Rafa. Pelusa. No, pero una maravilla, yo no me lo voy a perder mañana de 8 a 9. En Estados Unidos, ¿qué va a pasar? ¿O qué está pasando? Que por un lado Trump ha ganado las elecciones, antes justo de las elecciones, que nos sorprendió a todos, acuérdate Rafa, bajaron los puntos, 50 puntos básicos, ahora los ha vuelto a bajar, los volvió a bajar el jueves después de ganar las elecciones, que se retrasó, en lugar de miércoles fue jueves. Lo bajó 25 puntos básicos, mañana veremos otros 25 puntos básicos, y en este sentido, cuando el 20 de enero Trump llegue al poder, hay dos posibilidades, que eso de los aranceles, que lleva repitiendo hasta la saciedad, las tariffs, sea de verdad o sea de mentira. Si es de verdad, cosa que yo no creo, pues veremos inflación, porque al final si tú pones aranceles, pues suben los precios. Y si hay inflación, Jerome Powell tiene, como ha bajado ya los tipos tanto, puede hacer dos cosas a su vez, o no seguir bajándolos, que en cualquier caso yo no creo que a lo largo del 2025 veamos más bajadas, o bajadas tan bruscas como las que hemos visto, o incluso subirlos. ¿Por qué los puede llegar a subir? Porque haya una presión inflacionista y él ya tiene un recorrido de bajada previo para poder ahora subirlos y quedarse un poquito en la posición de salida en la cual estaba en verano. Al final ha sido un buen truco de magia hecho por Jerome Powell, ha bajado los tipos para ahora, si una vez Trump ha llegado, decir pues los vuelvo a subir. Y en esa posición están en Estados Unidos. Y luego está el tema de lo que vamos a importar, que me decías, Rafa, que íbamos a importar inflación, ¿no? Hombre. Pues además importaremos, yo creo que, o espero, muchas otras cosas, entre otras cosas, Rafa, turistas. ¿Tú te acuerdas? Ah, bueno, tú sí, ¿no? Estamos al máximo. A ver, de turistas. Sí. Pero, a ver, servicios, Europa, España va bien. Eso lo decía yo creo que alguien. Luego también lo de que somos la Champions League de la economía, lo decía alguien. ¿Y tú, Rafa, te acuerdas de la peseta? ¿O eres...? Un poquito. Porque tú ya habías nacido con pesetas, ¿no? Yo soy setentero, tú lo sabes. Pues con pesetas lo que se hacía era devaluar la peseta. Totalmente, me acuerdo de Solchaga, de sus devaluaciones. Pues lo que estamos viendo en Europa es exactamente lo mismo con el euro. Que evidentemente si es España la que tiene los problemas no se pueden devaluar la peseta o no se puede devaluar el euro porque lo que pasa en el sur somos los del sur y en cambio si Francia tiene problemas estructurales absolutos que dentro de poquito probablemente veamos a España rescatando a Francia en ese sentido y si además Alemania y Francia están hechos unos zorros, ¿qué hay que hacer? Devaluar el euro. ¿Por qué? Porque lo de Frankfurt está muy bien mientras las cosas están bien, nosotros cumplimos con las normas mientras haya que cumplirlas, pero cuando nos interesa las incumplimos desde el punto de vista de los alemanes. O sea, los alemanes no hacen trampas cuando les interesa y cuando les interesa, pues alguna trampilla no pasa nada y es exactamente, Rafa... Lo que tiene es ser la tercera economía del mundo y ser el eje de ese euro, ¿no? Al final es lo que pesa. Correcto, y lo que estamos viendo es una devaluación y cuando devaluamos la moneda, ¿qué hacemos? Pues que vengan más gente a comprar nuestros productos. Que podamos exportar. Eso es, exportamos sí. Y todo este juego que es el que veremos. Aunque nos cueste la energía más cara, porque la pagamos en dólares. Correcto, pero nosotros a España en concreto, que nos dedicamos a lo de los servicios, pues no nos viene mal. Y en esa visión quiero poner en el foco a Meloni. Meloni cada vez tiene un peso que lo llevamos repitiendo en las últimas tertulias, un peso mayor, y el acuerdo del Mercosur, que también lo llevamos repitiendo, y Milei en concreto, que está haciendo un año de presidente y estamos viendo como una nueva economía en algunos sitios están haciendo. Ojalá llegue todo eso a España, Rafa. Por cierto, en Pulso Geopolítico hoy vamos a hablar del acuerdo de Mercosur desde un punto de vista geoeconómico y de influencia de Europa, una forma de recuperar influencia de bloques que tanto se echa de menos, ¿no? Porque al final somos una potencia comercial y poco más. Bueno, pues hay que intentar también articular eso y utilizarlo, yo creo. Está el G7, están los BRICS, y a mí me da la sensación de que Mercosur perfectamente puede ser una cosa de traducir esos G7 industriales y esos BRICS digitales a un nuevo punto gris, ni blanco ni negro, intermedio, donde Europa, si juega bien sus cartas, tiene mucho que ganar. No quiero pasar por alto el apunte que has hecho. Argentina sale de recesión, PIB crece al mayor ritmo en 4 años, el riesgo país se desploma, se va embridando la inflación, pero
con esos postulados tan contundentes de Javier Milei, con esa forma de actuar tan distinta a lo que tradicionalmente se ha hecho en la zona, mi pregunta es, ¿esto es flor de un día? ¿Esto es un tratamiento de shock a una economía tan dopada como ha sido la Argentina durante décadas? ¿Y durará o no durará? La B. O sea, entre la pregunta, o sea, la respuesta y la B sin duda. Esto es un tratamiento de shock. Argentina tenía una situación absolutamente excepcional y Milei lo que está haciendo es tomar unas medidas excepcionales pero absolutamente razonables. Si tienes el gasto público desbordado, si tienes una economía con una inflación superior al 100% anual, lo primero que hay que hacer es estabilidad. Si la mesa se está moviendo, nadie es capaz de escribir en la mesa. Hay que calzarla. Hay que calzarla. Y Milei lo primero que ha hecho es calzar la mesa, controlar la inflación. Y lo que estamos viendo es como en este cuatrimestre, Milei lleva solo apenas un año, empezó en diciembre del año pasado. Lo que estamos viendo de Milei es como en este año la inflación la ha reducido del más superior al 150%. No sé el dato ahora anual, a por debajo del 50%. Veíamos la semana pasada cómo la inflación era del 3% mensual, que es muchísimo, pero es mucho menos de lo que tenía. Y gracias a eso está cerrando este trimestre Argentina con crecimiento en el Producto Interior Bruto. O sea, podemos decir ahora ya que Argentina ha salido de la recesión. Una cosa es la macro, como bien sabemos en España, y otra cosa es la micro. Que esa macro se traslada a la micro depende de que esa mesa que está efectivamente calzada, todo el mundo tenga capacidad de escribir en esa mesa. Yo en ese sentido del traslado de la macro a la micro soy mucho más optimista en el caso de Argentina que en el caso de España. ¿Por qué? Porque Milei al mover la mesa, al calzar la mesa, ha quitado todas esas estructuras que impidían que lo de arriba llegase abajo. Ha limpiado la mesa. En cambio en España tenemos mucha suciedad entre arriba y abajo. O sea, para que esa macroeconomía que funciona, que llega dinero, el IBEX, los bancos están en máximos, para que ese dinero, el ingreso, el Estado recauda como nunca, para que ese dinero llegue a la gente que lo necesita, hay 3,5 millones de funcionarios, hay 10 millones de pensionistas, que es necesario que existan, pero tenemos una estructura muy grande que lo que hace es que no seamos flexibles para que esa macro llegue a la micro en España. Y 17 mercados distintos, y las toda autonomías, la duplicidad autonómica. Efectivamente, tenemos la necesidad, yo siempre lo digo, aunque no vale para nada, de algo más de Estado jacobino, que bien nos vendría. Pero en cualquier caso, ha sacado España. El Instituto de Estudios Económicos advertía esta semana de que nuestra gran debilidad, teniendo una macro en positivo, es la inversión. Inversión hace falta. Inversión, decía Draghi, decía Letta, que tiene que ponerse sobre la mesa. Pero en España, ¿cómo se consigue? Porque para la inversión, así, en un primer vistazo, hace falta seguridad jurídica, que aquí brilla por su ausencia. ¿Pero qué más? Correcto. En ese sentido, Letta en su informe y Draghi en el suyo, de lo que hablaban es de simplificar, hablaban de desregular. Es fundamental entender que la seguridad jurídica es necesaria, pero llega un momento que si tienes tanta seguridad jurídica que no eres capaz, como bien decía nuestro presidente Rajoy, de abrir una botella de agua para beber agua, al final llega un momento que tenemos demasiada regulación. Ursula von der Leyen, su comisario de Economía, no es solo de Economía. Tienen títulos cada vez más largos y se parecen al nombre de Froilán. Es comisario de Economía, Productividad, Eficiencia. Lo de Productividad y Eficiencia me lo he inventado, pero sobre todo es de simplificación regulatoria en este caso. ¿Cómo somos capaces de conseguir que llegue inversión a España? Pues yo creo que hay un elefante en la sala, un elefante que se llama hoy por hoy Partido Socialista, y que no es el Partido Socialista, o PS, Pedro Sánchez, PSO, Partido Socialista o el Partido de Pedro Sánchez. Seguro que en las siglas tenemos un presidente que está más preocupado de sus escándalos de corrupción que de buscar la forma de salir del hoyo. Está muy bien la medalla que le ha concedido esta semana Pedro Sánchez a Meloni, la medalla de Isabel la Católica. Lo que pasa es que yo creo que llega un poquito tarde y además, después de haberle metido el dedo en el ojo a Meloni y a media Europa, que si Vox, que si la ultraderecha, que si Franco, pues yo creo que si nos dedicamos el año 2025 a celebrar o a conmemorar, no sé ya si es que Franco ha sido Franco, o que Franco se ha ido, o que Franco ha vuelto, no nos queda espacio para pensar en lo que realmente tenemos que pensar, y es cómo aumentar, Rafa, palabra importantísima para este 2025, la productividad.
Si no somos capaces de tener unas condiciones en España en las cuales puedan florecer las empresas, pues nadie va a venir a invertir. Y si estamos más pensando en cómo celebrar o qué ha pasado, o que si Franco fue bueno, Franco fue malo, o en casos de corrupción, pues ahí nadie va a venir a invertir, Rafa. La situación en España es que tenemos un elefante en la sala y se llama no gobierno. Y además sabemos que no se puede seguir creando empleo público, no se puede seguir emitiendo deuda sin límite, que son dos de las herramientas con las que se ha incrementado el PIB y con las que ha mejorado la macro y no ha mejorado la micro. Totalmente. Luis Garbía, profesor de ICADE, muchas gracias. Una maravilla, gracias a ti, Rafa. Ahora nos vamos al boletín de la 1 de la tarde.